Hola a todos de nuevo. Vamos a seguir con la presentación que estábamos la semana pasada. Era la 2B. En esta teníamos que resolver, ya no me acuerdo, déjenme ver ahorita. Vamos por acá. Habíamos empezado a hablar de la arquitectura, de BPM. Habíamos hablado de lo que es la gobernanza de BPM. Y estábamos en esta parte de lo que es la arquitectura, que entonces a partir de todo lo que es la gestión organizacional por procesos, que habíamos dicho que es trabajar en función de todos los procesos para tener ese enfoque en el cliente y para ir acoplándonos a una metodología de trabajo de mejora continua, donde vamos haciendo revisiones de todos los indicadores y vamos comparando los resultados reales contra lo esperado para ver dónde tenemos que hacer ajustes y demás, y que pues, con esto BPM nos ayudaba a hacer todo ese ordenamiento y esa sincronización e integración entre todos los procesos. Entonces, en BPM lo que podemos hablar es que a nivel de arquitectura va a funcionar como una interfaz existente entre lo que es toda la gente que trabaja con los procesos a nivel empresarial y todas las aplicaciones y todo lo que es la infraestructura tecnológica que soporta esas operaciones. Esa interfaz me permite a mí darle sentido. Es ver no solo qué es lo que necesito hacer, sino qué de todo lo que necesito hacer a nivel de negocio podría ser automatizado y gracias a esa automatización podría mejorar el rendimiento de mi proceso. Sea porque en rendimiento estoy midiendo el tiempo que duro resolviendo una situación, porque hago mayor cantidad de procesamientos, porque tengo un mayor registro de información, por la razón que sea el criterio que hayamos establecido. Pero esto es lo que procura entonces hacer, esa relación para que yo pueda gestionar correctamente la tecnología en función de los servicios generados por los procesos de negocio. Algunos roles que podemos trabajar que podemos visualizar más bien en lo que es el BPM, porque no necesariamente todos se cumplen. Aquí en Costa Rica son pocas las empresas que realmente tienen una estructura tan bien definida en cuanto a lo que es la parte de BPM, pero podemos ver que, como ya habíamos conversado antes, hay una figura muy importante que es la de los dueños de los procesos. Habíamos dicho, el dueño del proceso es la persona que toma las decisiones, que está a cargo, que tiene que rendir cuentas a nivel de la junta directiva del desempeño del proceso, que eventualmente identifica las debilidades, las vulnerabilidades, las oportunidades de mejora y que tiene que encargarse de lograr que se implementen las mejoras en una forma que sea completamente satisfactoria para el negocio. Adicionalmente, del dueño del proceso deberíamos tener a un gestor del proceso. El dueño mantiene la responsabilidad para la toma de decisiones en todo lo que está relacionado con el proceso. El gestor del proceso es el que se encarga de verificar que todas las actividades son realizadas, que todos los documentos son desarrollados, que se comparten correctamente. Es a un nivel muchísimo más operativo, más del seguimiento día a día. Mientras que el dueño del proceso es si lo viéramos con una analogía con la estructura organizacional, es más el tipo gerente, es al que le llegan los resultados para tomar decisiones, para medir, como les digo, para implementar cosas y demás, pero el gestor del proceso es el que está día a día con todas las tareas. Tenemos adicionalmente los analistas de procesos. Esos analistas de procesos son personas que trabajan, que tienen mucha experiencia en la elaboración, el diseño, desarrollo e implementación de procesos, más que en el área funcional. Sin embargo, se acoplan para poder ir estableciendo los indicadores, para ir documentando todos los procedimientos, haciendo los diagramas de flujo, haciendo las comunicaciones, las actualizaciones, las revisiones y demás. Esto es de parte del negocio.
Después tenemos ahí un eslabón, ¿verdad? Que es el usuario, que es a partir de la persona en la que nosotros estamos diseñando buenos procesos. Como hemos hablado, el enfoque siempre está en generar valor, generar beneficios que los usuarios finales o los clientes de nuestros procesos puedan percibir claramente. Y de parte del área de tecnología de la información, tenemos ingenieros de procesos, que son los que se encargan de, a partir de las necesidades de negocio, implementar todas las estructuras automatizadas que sean requeridas para poder automatizar el proceso, las partes que sean automatizables. Tenemos un ingeniero de desarrollo de servicios que se enfoca más que en un proceso específico en el servicio que se le va a prestar al cliente. Entonces, entre los dos, conforman los requerimientos de toda la infraestructura tecnológica para satisfacer ese proceso de negocio. Y entonces está el arquitecto orientado a los servicios, por eso SOA, que es entonces el que a final de cuentas va a tomar estos diseños del ingeniero de procesos y el ingeniero de desarrollos, va a verificar cuál es la infraestructura tecnológica que tenemos a nivel de la empresa y entonces va a verificar la existencia, las conexiones de todas las relaciones que haya, hasta niveles, hasta de tipos de datos, eventualmente que en una aplicación sean de un tipo y que en otra sean de otro, para lograr que la integración de esos sistemas sea lo más adecuada posible. Entonces, como les digo, a partir de todo ese trabajo que hacen los ingenieros, es que logramos hacer una parte de automatización, donde un proceso puede ser automatizado para registrar la información, para tomar decisiones, para hacer cálculos transaccionales, para diversas cantidades de información, de cosas, de elementos. Eso va a depender más de las necesidades del negocio que propiamente de la gente de TI. Pero entonces partimos del hecho de que yo tengo que hacer una revisión de mis procesos para garantizar que estén funcionando correctamente antes de pensar en que voy a automatizarlos. Tal como dice ahí, al automatizar un proceso con problemas, se tendrán problemas automatizados, no soluciones. Entonces, si yo tengo un proceso que evidentemente ya tiene problemas y yo lo automatizo, la inclusión de sistemas de información, de tecnología o de lo que sea, no me va a arreglar el problema. Lo primero es ordenar la casa, es decir, cómo se van a hacer todas las cosas y después de eso puedo pensar en algo de automatización. Eso tiene que quedar muy claro, porque hay gente que cree que con solo comprar tecnología ya todo va a quedar bien. Entonces, tiene algo que no sirve, yo compro tecnología, ya va a funcionar bien. No, 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 no. Hay que analizar muy bien, por eso todo lo que hemos hecho hasta el momento de los problemas, cuáles son esos problemas, cuáles son las causas raíz de esos problemas, cómo podemos atacar todos esos problemas, cuál es la mejor solución para que el problema deje de suceder. Todo ese entendimiento lo tengo que tener antes de automatizar. Ya cuando sé exactamente cómo puedo solventar la situación, es cuando digo, bueno, ¿y cómo la tecnología me ayuda en esa solución que yo estoy proponiendo? Así es como tiene que ser. Como digo, comprar tecnología, adquirir tecnología, no es la solución. No necesariamente. En algunos casos tal vez sí, pero va a haber otros donde primero tengo que ordenar la casa y después ver a ver cómo compro o hago adquisiciones de tecnología. Y la última parte de lo que es BPM, que es la mejora continua. Como les dije, pues entonces la base de los procesos es que siempre hay algo que yo pueda hacer un poquito mejor. Y la idea pues es hacerlo en una forma sistematizada, donde haya un grupo de pasos que yo pueda probar, con los que pueda verificar los buenos funcionamientos antes de ser implementados en toda la organización. Así vamos trabajando, bueno, con la calidad de los procesos y demás, con el rendimiento. Yo establezco desde un punto de vista de negocio cuáles son los criterios más importantes para mí, porque esos son los que me permiten a mí enfocar las áreas a las que voy a hacerles mejora. Y a partir de eso es que voy a invertir. A final de cuentas, todo eso se reduce a que tengo una cantidad limitada de recursos, sea personas, sea equipos, sea dinero, sea tiempo, y tengo que usarlos de la forma más eficiente posible. Entonces, en parte de la mejora también, bueno,
mejoremos todos los procesos que sean más críticos, los que nos interesen más por la razón que sea. Usualmente relacionados con la estrategia, pero si tengo una emergencia operativa, pues tampoco la puedo dejar así, sino que tengo que solventarla para poder seguir con las otras cosas que me van a llevar a cumplir mi estrategia. Entonces, por aquí hablamos del ciclo de Deming, que es este que vemos en esta imagen, donde se proponen 4 etapas diferentes para lograr la mejora continua. La mejora continua, entonces, es un ciclo, así tal como lo ponen, porque nunca termina. Por bien que yo encuentre que está un proceso en un momento específico, siempre va a haber algo que se pueda hacer mejor, porque hay muchas variables en juego, tanto internas de la empresa como externas, nuevas tecnologías, nuevos métodos, nuevas formas, nuevos proveedores, nuevos servicios que podemos ofrecer o que nos pueden ofrecer a nosotros. Entonces, siempre tenemos que estar haciendo ese análisis para ir detallando pequeñas mejoras que a largo plazo van a hacer una gran diferencia. En este método del ciclo de Deming, por las siglas, en español es PHVA, en inglés es PDCA. En este lo que se trata es de primero planificar qué es lo que necesito cambiar. Entonces yo tengo la situación, tengo que analizar, vean que aquí volvemos al tema de lo de los casos. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo? ¿Dónde tenemos que tomar una decisión? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Y por eso es que sigue siendo importante ver cuáles son los hechos relevantes, hacer todo el análisis para determinar si realmente ese es el problema con el que yo voy a trabajar. Cuando yo tengo todo eso, hago toda esa planificación, entonces adicionalmente, bueno, en esta etapa más bien, en el ciclo de Deming, en esta etapa de planificación, es donde yo establezco las alternativas de solución y decido qué es lo que voy a hacer. Así que decidí qué es lo que voy a hacer, paso a la fase hacer, donde implemento ese plan que yo tenía, donde digo, empiezo a trabajar y demás, hasta obtener los resultados. En esta fase de planificación también debo establecer qué es lo que pretendo con esto que estoy haciendo. Yo tengo que decir, lo que quiero es disminuir costos, lo que quiero es disminuir tiempos, lo que quiero es incrementar el nivel de satisfacción del cliente, no sé, lo que sea. Pero tengo que tener muy claro eso porque es a partir de eso, esas expectativas que yo después, así que lo hice, voy a venir a la etapa de verificación a verificar, como su nombre lo dice, si realmente cumplí con esos objetivos que tenía. Logré incrementar las ventas, logré disminuir los costos, logré mejorar el nivel de satisfacción del cliente, todo eso. Y eventualmente, en cuanto, ¿verdad? Porque puede ser que la venta subió de 10,000 a 10,001 y tal vez lo que se esperaba eran 12,000. Entonces, tampoco es como que una solución idónea. Entonces, por ahí, en la parte de verificar, vengo a revisar todos esos resultados. Si obtuve los beneficios esperados, lo que yo dije en la etapa de planificar, entonces vengo a actuar. Donde actuar significa que esta solución que ya me sirvió, que ya comprobé que tuve los beneficios esperados, la voy a implementar, a estandarizar a nivel de toda la organización. Entonces, siempre que tenga el problema que está aquí, ya sabemos que con este método se logran los resultados esperados. Entonces, ya esto queda estandarizado, documentado, ya la gente sabe que eso sí sirve, esa decisión que se toma en ese momento sí funciona. Y yo, por el contrario, vengo a la etapa a verificar y digo, ok, yo quería incrementar las ventas. Digamos que ahora estaban en $10,000 al mes. Y resulta que con eso que hice bajaron. Pues entonces ya, en vez de actuar, bueno, documento para decir que esa no fue la solución, pero entonces me devuelvo a la planificación para poder establecer cuáles eran las otras alternativas de solución, escoger la mejor de las que quedan y vuelvo a hacer y vuelvo a verificar. Y así sigo hasta que ya tenga estandarizada la solución que sí me va a dar los resultados que yo estaba esperando. Hijo, mire, y ahí ya terminábamos con esta. Entonces vamos a trabajar. No habíamos trabajado nosotros la pizzería El Campidoglio, ¿verdad? Chicos. Creo que sí la hemos trabajado, profe. Sí la hicimos, la pizzería. La El caso, trabajamos no en la la... práctica. Ajá, lo trabajamos, pero en laboratorio. Sí, era así de las pizzas, pero no el caso, sí. Me parece que lo teníamos pendiente. Vamos a hacerlo entonces.
Sí, porque yo les dije que lo leyeran, es cierto. Entonces vamos a ver, por aquí lo tengo. Aquí teníamos, este es el caso de Vittorio, que tiene la pizzería. Vamos a ver quién me comparte los hechos relevantes que identificaron aquí para este caso. Vamos a ver. Marisol Sánchez. Marisol, no está. Profe, yo sinceramente no sé. No lo leíste, ok. No, profe. Oscar Salazar. Bueno, ¿alguien lo leyó? Empecemos por ahí. Que les dije que teníamos que leerlo para esta sesión. Profe, es que yo sinceramente no me acuerdo de que se nos haya avisado que lo leyéramos. Sí, yo tampoco, profe. Bueno, pero ahí estaba, era de la sesión pasada, el 3B. Tienen siempre que revisar la información que está en la plataforma y están los casos. Más bien acuérdense que vamos atrasados. Hoy deberían haber traído leído ya el caso 3D. Bueno, no hay caso 3C, pero sí deberían haber traído leído el caso 3D. Profe, de hecho, yo este no me lo leí, pero sí me leí otro, que era como de un hospital. Este, de hecho, no lo vi en la plataforma. Es que este está en las, como vamos atrasados, estaba en la semana anterior. Sí, de hecho, el de esta semana es el del hospital. Bueno, entonces les comento, más bien les voy a compartir esta otra. La pizzería esta, el Campidoglio. Bueno, les voy a dar, ténganlo a mano, lean el caso, les voy a dar 10 minutos para que lo lean y después se los comento, una resolución breve para seguir con el resto. Pero sí quiero que lo lean porque si no, bueno, les voy a dar 10 minutos para que lo lean, bájenlo, lo leen rápido y ya lo resolvemos, ¿ok? Sí, vamos a ver. Creo que ya terminaron de leerlo. ¿Pasaron los 10 minutos? Ok. Entonces, acá tenemos un caso típico, ¿verdad? De alguien que quiere poner su propio negocio y empieza con mucha capacidad, ¿verdad? Mucho conocimiento de su propia área, pero lo que también es bastante normal, saben su especialidad, pero no saben gestionar negocios. Entonces, en el caso de Vittorio, si vieron, este muchacho es un chef, bueno, muchacho, señor, lo que sea, es un chef y él lo que le encanta es crear recetas. La estrategia de diferenciación, la estrategia más bien con la que él se basa es la diferenciación de productos. Él lo que quiere es tener recetas tales que en ninguna otra pizzería la gente pueda llegar a comerse los productos que prepara, ni las recetas que él ha diseñado. Entonces, por ahí vamos enfocándonos en que esa es la parte que él rescata. Él crea la pizzería y empieza a crecer porque los productos son de muy buena calidad. Es decir, su trabajo lo hace muy bien hecho. El asunto es que, como pasa muchas veces, donde el negocio empieza a crecer, empiezan a crecer las operaciones y no hay una estructura adecuada de negocio que soporte todas las operaciones que se van haciendo necesarias. Entonces, lo que funcionaba cuando se vendía poquito empieza a generar problemas cuando empezamos a vender mucho, porque ya hay mayores niveles de gestión de muchas partes de la empresa que no habían sido consideradas en un principio. Hay muchas responsabilidades que se recargan sobre una misma persona y entonces se pierde control. ¿Qué hago? Entonces, o creo las pizzas o las cocino
o me encargo del mantenimiento de las motos, o me encargo de toda la parte de logística, o me encargo de qué hago, ¿verdad? Y es mucho la parte del inventario, la parte de la rotación del inventario, qué productos se están perdiendo, cuáles no, si están todavía en buen estado. Todo ese tipo de cosas, vean que empieza a hacerse algo que es demasiado grande para que recaiga sobre una sola persona. Y evidentemente aquí en este caso, eso es lo que sucede. El pobre auditorio ya siente que no da abasto, que no puede manejar la información, que se está perdiendo muchas cosas, está llegando la competencia. Todavía cuando estaba solito en esa zona, él decía, hey, la gente ahí perdona, y si no son 30 minutos los de la entrega, si es un poquito más, y la gente está contenta con los sabores, no hay problema. Pero donde empieza a llegar la competencia es donde se empieza a preocupar, porque ya ahí tiene que tomar decisiones para mejorar el rendimiento de la empresa, porque si no, se va a perder clientela. Y por bueno que sea producto, si hay tanto desorden y tanta cosa, pues sí van a empezar a perder clientela, sobre todo que aunque los productos de él sean de mejor calidad, pues siempre el precio tiene una anotación bastante importante en la decisión de dónde vas a ir a comprar las cosas. Entonces uno puede decir, sí, la pizza es muy rica, pero para de vez en cuando porque es más cara que la que me traen aquí, que es a mitad de precio y que siempre me cumplen en menos de 30 minutos y ese tipo de cosas. Entonces por ahí es por donde empieza a surgir toda esta situación de hacer todo el análisis. Hechos relevantes, bueno, sí es la parte de la estrategia del negocio está bien identificada, que es la parte de diferenciación, y eso nos ayuda a nosotros porque recordemos que siempre que vamos a tomar decisiones, la idea es que soporten toda la estrategia. Entonces, por ahí, si es algo que tenemos en el caso, va a convertirse en uno de los hechos relevantes. El aumento de la competencia, tal como aquí dice, bueno, la parte de él, de Vittorio, es enfocarse en crear nuevas pizzas. Y de hecho, por ahí mencionaba que quería crear ensaladas, helados artesanales y cosas así. Ese es su mundo, esa es su vida. Eso es lo que él quiere hacer. Entonces, obviamente, pues uno dice, si eso es a lo que quiere dedicarse, por un lado necesitamos a alguien que le administre el negocio. Entonces, ya por ahí vean que empezamos a idear algunos elementos que serían importantes incluir dentro de una posible solución. Mal manejo de la información, como les decía antes, se escriben en papeles, se pierden o se les entregan a los motorizados o están tan desordenados que es más fácil pedirle la información otra vez a los clientes antes de volver a ponerse a buscarlo por ahí. Tiene una computadora, ahí mencionaban, pero ni siquiera sabe cómo utilizarla. La compró, lo que les decía ahora, la compró porque pensó que con la computadora todo se iba a solucionar, pero nuevamente, si no tenemos procesos bien establecidos, no sabemos qué información queremos recopilarla ni cómo, pues nada hacemos con la tecnología. La tecnología responde a necesidades claras del negocio. Entonces, primero aclaremos esas necesidades y después la vamos a utilizar. Aquí mencionaba, bueno, las recetas originales, esto es interesante, es algo que tal vez no es un hecho relevante para nosotros en la solución tecnológica que podríamos proveer, pero sí vean que están disponibles ahí en la cocina para todos. Si esa es su estrategia organizacional, tendría que tener más cuidado de cómo manipula o cómo trabaja con todas esas recetas que estén a disposición de todos, porque eventualmente podrían hasta robárselas. La parte de los compromisos de las entregas en 30 minutos que no se sabe si se cumplen. Puede ser que sí, puede ser que no. La gente está contenta con la calidad de las pizzas, pero no se sabe si se cumple con esos compromisos. El negocio cuenta con 5 motocicletas. Bueno, por ahí esto es lo que vamos viendo que son los hechos relevantes. Problema principal. Nosotros lo habíamos visto como que hay un crecimiento descontrolado de las operaciones de la pizzería, lo que les mencionaba al puro principio. Empezó a crecer, 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 no se hicieron los ajustes en el momento correcto, y al no hacer los ajustes en el momento correcto, pues entonces quedan pendientes muchas cosas ahí por manejar, por gestionar, por preparar, y eso es lo que hace que esté en la situación en la que se encuentra ahora, que realmente el hombre está ofuscado, ¿verdad? Tiene demasiado trabajo encima como para poder resolverlo todo tan fácilmente. Entonces, por ahí, pues, esa mala gestión es la que hace que él tenga que estar pensando en este momento en qué decisiones va a tomar para recoger eh, todo lo que pueda, toda la información, analizarla con detalle y poder tomar decisiones de
Si ya quiere invertir en tecnología porque compró la computadora, por ejemplo, bueno, ¿qué tipo de tecnología le podría funcionar a él? No necesariamente es algo muy caro, un sistema muy complejo, pero es que él entienda qué es lo que necesita. Pero nuevamente para eso tiene que tener esa claridad de los procesos y por ahí es por donde entonces también nosotros podríamos pensar en que tiene que empezar por identificar qué es todo lo que hace en la empresa para ordenar la casa y después pensar en cómo vamos a proseguir a partir de eso. Por ahí alternativas de solución, bueno, un CRM eventualmente, ¿verdad? Que permita registrar los datos de los clientes y que registre las ventas. Entonces, esto está completamente enfocado en la parte del cliente. Analizar los procesos para identificar las relaciones entre ellos y el flujo que hay entre cada uno de ellos y adquirir herramientas tecnológicas para gestionar la información de los procesos. Lo que pasa es que esto sí, ¿no? Porque como él lo que tiene es mucho desorden de toda la información, pues entonces el hecho de que mantenga desintegradas los diferentes procesos mediante aplicaciones diferentes, eventualmente puede hacer que se mantenga el desorden y el enredo. Lo que poníamos aquí, implementar más bien BPM en la empresa para que sea un modelo de negocio gestionado por procesos que incluya la automatización de los mismos. Como BPM lo que procura es hacer esa completa integración, tratar de que todos los sistemas hablen entre sí, pues en este caso sería lo mejor para él, porque es integrar toda la información que tiene, todas las operaciones que se hacen en la actualidad en un solo sistema, sea el que sea que se vaya a adquirir, para que de ahí pueda tomar más información. Así que en este caso la alternativa que se escoge es esa C. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, entonces en este crea un diagrama de flujo del valor del proceso, del proceso de valor, perdón, del negocio de Vittorio. Aquí lo que usamos fue un proceso, un diagrama de los que les había mencionado que tenemos aquí las diferentes responsabilidades de cada una de las actividades. Iniciamos con un pedido de una pizza, donde se toma el pedido. Se prepara, se hace la facturación y se hace el empacado del pedido. Así que tenemos el empacado, se hace la entrega, se realiza el pago. Profe, una pregunta, profe. Ajá. ¿Usted nos está enseñando algo? ¿No están viendo el PDF? No, nada más estamos viendo el Word. Ah, Sí, profe, yo escuchaba que usted escribe y yo decía, qué raro. Sí, hace rato estábamos perdidos. ay, perdón, sabes, sí, sí. Pero usted estaba full concentrada, profe, y nosotros como... Sí, no me di cuenta. Ok, ven acá. Ahora toma sentido. Ay, chicos, bueno, pues disculpen, pero sí se me fue por completo. Como les decía, entonces vean que aquí vamos poniendo estas responsables de hacer cada una de las cosas. Ese es el proceso de valor. ¿Por qué decimos que ese es el proceso de valor acá? Porque ahí mencionaba en el caso también que la parte de los pedidos express es lo que se está convirtiendo en el motor del negocio. Es lo que más se vende. Entonces, por ahí, por eso fue que este fue el caso. Esta es una forma entonces de verlo. Yo aquí podría también hacer una diferenciación. Yo podría poner, bueno, llega el cliente o se recibe una llamada o algo así. El pedido puede ser por teléfono, puede ser en persona. Entonces, por ahí podría ser diferentes secuencias de actividades, dependiendo de si es el restaurante o si es express y demás. Pero por eso dijimos acá que este era el proceso de valor, porque ahí se enfocaban mucho en qué era lo que más le estaba generando a Vittorio. Oportunidades de mejora que pueden identificarse en este proceso. Bueno, ahí nosotros establecimos, por ejemplo, adquirir una aplicación computacional. Evidentemente la necesita en el sentido de que necesito mantener el catálogo actualizado del menú del restaurante. Ojo que aquí esto puede ir de la mano con una gestión de redes sociales, porque Vittorio por ahí mencionaba que ellos, como tienen el lápiz, el sabor del mes, entonces cada mes tienen que imprimir los brochures con cuál es la pizza del mes y que entonces manda a la gente cuando no está muy ocupada a repartirlos. Eso por un lado tiene un alcance bastante limitado de hasta donde llegan los brochures. Por otro lado es bastante costoso. Es costoso imprimirlos,
bueno, desde hacer el diseño, en realidad esa parte ya es costosa, y hasta la parte del tiempo que están dedicando sus empleados a repartirlos. Entonces, tal vez sería mucho menos costoso si más bien gestiona las redes sociales y que entonces empiece a publicitar de esa forma. Va a tener un alcance mucho más amplio, a mayor cantidad de gente le va a llegar la información de él y pues el diseño siempre se va a tener que hacer, pero publicarlo en redes sociales va a ser mucho más barato que tener que irlos a imprimir. Y ahí siempre va a poder tener el catálogo actualizado. Entonces, la aplicación podemos hacer una relación entre todas esas publicaciones y la gestión de las redes sociales con la parte donde él tiene su menú. Registrar la información de los clientes sería otra de las mejoras. Ojalá, por aquí no sé si... Sí, esta no, la puse como aparte. Incorporar un identificador de llamadas. Si yo tengo la información de mis clientes y digamos, yo digo que el identificador de cada cliente va a ser el número de teléfono, desde el momento en el que yo tengo conectado el identificador de llamadas a la aplicación, yo podría saber quién es la persona que está llamando y desplegar toda la información de la dirección. Eventualmente se podría pedir alguna otra, porque puede ser que yo llame de mi celular y que hoy no estoy en mi casa, sino que estoy donde mi mamá. Entonces quiero que llegue la pizza ya, pero que eso se pueda editar. Pero sí es muy importante porque eso también ayuda a personalizar. Ya el hecho de que se conteste y ya se diga con quién estamos hablando y demás, y que ya tengamos la información, que sea solo confirmarla en vez de solicitarla de cero, ya sería un elemento importante. Registrar las horas de confirmación del pedido. ¿Por qué me interesa registrar las horas de confirmación? Porque ahí Vittorio decía, no sé si cumplo con los 30 minutos que estoy ofreciendo. Si es un compromiso, ya es algo que yo estoy diciéndole a mis clientes que voy a hacer, no es posible que ni siquiera sepa si lo estoy cumpliendo. Es todavía peor no saber que el hecho de saber que no lo estoy cumpliendo, porque cuando no lo estoy cumpliendo yo puedo determinar cuáles son los factores, pero como aquí no sé, entonces no sé qué puedo hacer, no sé si tengo que mejorar. Entonces por ahí, con un sistemita, una aplicación de estas, yo puedo registrar en el momento en el que se confirma la orden, que quede la hora registrada, y en el momento en el que se entrega al cliente. Eventualmente, ahí yo podría hacer cierto particionamiento de las horas que queden registradas. Cuando se confirma, cuando se termina el pedido en la cocina y ya está empacado, cuando es entregado al motorizado y cuando es entregado al cliente. Y entonces, si yo logro hacer también esa determinación de tiempos, yo podría hacer un análisis de si los atrasos, en caso de que haya, porque todavía no sé, ocurren en cuál parte. ¿Ocurren en la preparación? ¿Ocurren en la entrega? ¿Ocurren durante el transporte? ¿Dónde es que se pierde más tiempo? Porque entonces ya eso me permitiría a mí hacer ajustes en cada una de las partes donde estoy encontrando la deficiencia para ver por qué se está perdiendo tanto tiempo en cada una de las fases y entonces ir mejorando esas fases específicas, que es lo que ya habíamos hablado antes del ciclo de mejora continua. Es detectar esas pequeñas cosas que yo puedo corregir para tener mucho mejores resultados. Y por ejemplo acá la misma aplicación que la persona que está tomando la llamada por teléfono, por IP o por lo que sea, sería mejor hasta en IP para que se conecte directamente con la aplicación informática, que automáticamente en la cocina se ponga en una pantalla cuál es el pedido, que es con todos los ingredientes de más o de menos que se hayan solicitado, en vez de tener que pensar que se van a escribir en un papel que se va a llevar hasta la cocina. Porque bien que mal, ahí se puede estar perdiendo mucho tiempo. Si yo escribo en un papel y en lo que voy a entregarlo en la cocina me llama alguien más y ya tengo 3 llamadas en espera y demás, pues entonces se me pueden ir traspapelando. En cambio, si es mediante un sistema, la información llega a la cocina directamente. Entonces, por ahí tenemos estas oportunidades de mejora, pero inicialmente, tal como se dice, como les decía, que escoger la parte de BPM, necesito organizar muy bien todos mis procesos para poder estabilizar esta información mediante un sistema y poderla registrar. Ahora me dice también cuáles indicadores de desempeño podrían incorporarse. Aquí tengo 4. Traten siempre de cuando estamos empezando con un proceso, no recarguen la cantidad de indicadores. Hay gente que dice así, unos 15, 20 indicadores es demasiada la información que están tratando de generar, que no estamos completamente seguros de si va a ser utilizada o si va a ser importante para una toma de decisiones. Entonces yo digo, es mejor empezar con unos 3 a 5 indicadores y dependiendo de los resultados, ir haciendo ajustes tanto en el proceso como en el tipo de indicadores que vamos a necesitar, que poner un montón que solo nos van a generar trabajo y que no nos van a dar ninguna información que sea importante.
Aquí puse, digamos, duración promedio mensual desde la confirmación de un pedido hasta la entrega a los motorizados. Como les decía, quiero ver la gestión dentro del negocio. La duración promedio mensual desde la confirmación del pedido hasta la entrega en la mesa del cliente. En caso de que sea cliente del restaurante, de que está ahí sentado. El porcentaje mensual de pizzas de servicio a domicilio entregadas a los clientes en 30 minutos o menos para saber si lo que estoy ofreciendo a mis clientes se está cumpliendo o no. Y la cantidad mensual de órdenes que no se pueden cumplir por falta de ingredientes en cocina. Aquí podríamos agregar eventualmente, bueno, cuántas órdenes fueron realizadas sin forma incorrecta. Se tomó la orden y cuando llegaron dijeron, no, esto no fue lo que pedí. Eventualmente. Pero como les digo, ya esas son cosas que podríamos ir viendo porque no, en este momento no nos han hablado de que haya quejas por mal servicio, por mala entrega. Perdón, por entrega más bien de productos equivocados. Pero son cosas que podríamos dejar ahí por si en algún momento podemos recolectar los datos. Con lo que nosotros estamos ofreciendo esas oportunidades de mejora que están aquí, todavía no sabemos exactamente si se van a hacer, pero con eso se puede recoger este tipo de información que actualmente no podemos recopilarla. Entonces, ese es el otro elemento que quería resaltarles. Recuerden que cuando hacemos un indicador, nosotros tenemos que garantizar que tenemos algún lugar de donde vamos a obtener los datos para hacer este cálculo. Entonces, si yo no registro, por ejemplo, cuando me hacen los pedidos, la hora de confirmación, ni la hora de entrega en cocina, ni la hora de entrega al cliente, pues entonces yo jamás podría tener muchos de estos indicadores. Entonces, primero tengo que implementar la forma en la que voy a recopilar esa información para después, con esos datos que ya están registrados en mi aplicación, en mi sistema, ya yo puedo hacer el análisis y generar automáticamente estos resultados. Eso es un elemento que es sumamente importante porque hay gente que a veces llega a uno a decirle de indicadores que sí suenan lindísimos, pero uno les dice, ¿de dónde va a sacar esa información? Ah, no sé, yo eso no lo recopilo en los sistemas. Y si no lo recopilan en los sistemas no se puede, aunque sería información muy buena. Lo que se puede hacer ahí en ese caso es, entonces hay que hacer ajustes en los sistemas de información para que recolecten esa información y después de que la estén recolectando ya entonces podemos generar el indicador correcto. ¿Ok? Entonces, esos son elementos que a veces, como dicen, ¿verdad? El sentido común es el menos común de los sentidos. A veces la gente no los contempla y entonces propone cosas que a final de cuentas no son factibles, no se pueden desarrollar, no se pueden implementar. Entonces, traten de ser siempre muy prácticos en lo que van a poner. Como les digo, no pongan demasiados, pero que pongan cosas que sean fáciles de calcular, de comprender y que definitivamente tengan la información base. ¿Cómo puede Vittorio mejorar el servicio al cliente a través de la gestión por procesos? Bueno, pues por ahí entonces dijimos que la gestión por procesos lo que trata es de lograr una buena integración entre todos los procesos de negocios. Entonces, tenemos que hablar aquí de gestión por procesos para poder identificar qué es lo que operativamente hace Vittorio. Y eso es donde viene la parte donde él dice qué es lo que se hace en la empresa. Entonces, ahí vemos que hay parte de gestión de cocina. En la gestión de la cocina, estamos hablando de que tenemos que hacer compras para proveedores, tenemos que tener el inventario ahí, tenemos la parte del diseño, de las recetas disponibles para todos los que estén ayudando en la cocina y demás. El inventario de todos los elementos para cocinar, de todos los, no sé, los moldes, de todas las espátulas, de el horno, todo ese tipo de cosas hay que hacerlas. Hay que hacer la parte que diseñan las recetas. ¿Por qué no podemos dejar de hacer eso? Porque podrían decir, bueno, si ya tiene un montón de recetas, que se maneje con esas y deje la otra parte, porque esa es la estrategia de negocio de Vittorio. Entonces, si esa es la estrategia de negocio de él, eso es un proceso que tiene que mantenerse. Hay que darle entonces su tiempo y su espacio dentro de todo lo que es el mapa de procesos para que él disponga de ese tiempo y ese espacio para hacer lo que le gusta tanto y para seguir manteniendo esa diferenciación de sus productos con respecto a los de la competencia. El inventario de toda la materia prima, la relación con los proveedores, cada cuánto llega, qué tipo de cosas. Ahí vean que como un elemento, una recomendación posterior, cuando yo tenga muy bien establecidos mis pedidos y esa información bien registrada,
hasta por días. Yo podría decir, bueno, los lunes la pizza que más se pide es la de queso, nada más. Los fines de semana la que más se pide es, no sé, la de carne o la vegetariana o no sé, la que sea. Ya teniendo esa información, yo podría hacer algo parecido a lo que habíamos hablado con el restaurante mexicano de José, de establecer un acuerdo con mis proveedores para que ya teniendo esas cantidades yo pueda decir cuánto voy a necesitar de cada uno de los productos por días de la semana. Algunas compras pues se harán siempre mensuales o eventualmente, no sé, semanales o quincenales, pero ya saber exactamente cuáles. Y entonces por ahí pues podría tener un mejor manejo de lo que es el inventario. Hay que hacer la gestión de personal definitivamente, de todos los que están involucrados. Y con esa gestión del personal tienen que venir también una buena definición de las funciones de cada uno, porque ahorita igual están varios haciendo varias cosas que no deberían tener tan recargados. Tenemos, por ejemplo, creo que los cocineros o los meseros eran los que tenían que encargarse también de la limpieza, cosas así, ¿verdad? Que uno lo ve como muy raro. Gestión de ventas, porque definitivamente tienen que vender, y entonces la parte de ventas tendría ahí, por ejemplo, como insumo todo el menú, la pizza del mes. Hacer esa gestión, el manejo de las redes sociales que les estaba comentando antes. Hay que hacer un análisis de todo lo que es el servicio a domicilio. Y el servicio a domicilio, pues ahí entonces podríamos hasta establecer cosas tan sencillas como exigirle a cada uno de los que va a trabajar ahí que tienen que utilizar el Waze para llegar a entregar las pizzas. Y que entonces que va a ser como la ruta óptima que vamos a planificar. Por ahí un muchacho me decía, profe, ¿por qué no le damos como solución que compre una aplicación que genere la mejor ruta en el momento? Porque en realidad eso es bastante caro y si tenemos algo como el Waze, ¿para qué vamos a inventar el agua tibia? Mejor el Waze, que tiene tanta información hasta que es incluida por los mismos usuarios, ya tenemos actualizaciones de si hay presa, de si hubo un accidente, de si está un cierre de una calle, todo ese tipo de cosas ya ahí viene. Entonces es mejor poner algo así tan sencillo. Vean que, como les digo, aquí la idea no es comprar tecnología por comprarla o crearla por crearla. Lo que ya existe, entonces usemos lo que existe que tenemos a disposición. La parte de la gestión de los clientes para estar más cerca, el nivel de satisfacción que tengan, eventualmente escuchar, ay, mire que usted había sacado la pizza tal en tal mes y esa me encantaba y no la volvió a sacar. Bueno, entonces, si yo tengo información, yo podría ver qué tanto se vendió. Y si se vendió bastante, tal vez la podría incluir en el menú. Pero en este momento no tengo nada de información. Entonces la pizza quedó ahí la receta y ya se desechó. Y no puedo hacer un análisis del comportamiento porque no estoy registrando esos datos. Entonces, por ahí, la gestión con los clientes para estar más cerca de ellos y ver qué les ha gustado o qué no les ha gustado. Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones es parte de lo que tiene que hacerse en un restaurante. Igual con este caso con las motocicletas. Es algo que tiene que quedar por escrito. Como les decía antes, todo esto se hace de alguna forma, pero se hace. Lo que pasa es que necesitamos formalizarlo, documentarlo y ya tomar decisiones de a quién le corresponde hacer qué y en qué momentos. Entonces, así que nosotros veamos todos los procesos, que hay más, por supuesto, que vamos a encontrar muchísimos más. La limpieza, por ejemplo, que por aquí no le he tomado, tanto de la parte propiamente del local como la parte de la cocina. La cocina tiene ciertos requerimientos de limpieza adicionales. No es solo que lavo los trastos y los dejo ahí, sino que tiene que estar muy bien planificado todo el uso de ese para tener un buen manejo de los alimentos, de los utensilios, de los accesorios y demás. Así que tenemos todo esto, como les digo, todo lo que encontremos, pues habría que hacer el mapeo y asignar las responsabilidades y asignar los recursos que tenemos para ir haciendo las mejoras poco a poco, dependiendo de las prioridades que tengamos en el negocio. ¿Recomendaría usted en este momento automatizar procesos? Pues la verdad todavía no. Como les decía, primero organicemos la casa, identifiquemos los procesos, identifiquemos la información que necesitamos, veamos cuáles procesos la tocan, cómo se debería transformar, cómo se debería registrar, cómo puedo yo hacer una valoración de todo el trabajo que se hace, toda esa operativa. Y así que tengo eso más claro, entonces ya puedo llegar a decir, ok, vamos a hacer una aplicación web, vamos a hacer un sistema de información a la medida, vamos a utilizar una hojita de Excel. Vea que aquí no estamos hablando de que tiene que invertirse un montón de dinero en tecnología, simplemente que necesito ordenarme para después decidir cómo voy a ir procediendo. Idealmente,
hacemos un plan. Un plan donde cuando ya tenemos los procesos decimos, bueno, ahora primero vamos a empezar por un Excel y dependiendo de los resultados vamos a hacer tal cosa y después vamos a hacer tal otra. Eso se puede hacer también. Pero como les digo, nada ganamos ahorita con comprar un sistema súper complejo y súper completo si ni siquiera sabemos cómo manejar la información. ¿Okay? ¿Preguntas, dudas, comentarios de esto? Por cierto que los exámenes, sorry, no los tengo terminados. Yo espero para mañana estar mandándoselos ya todos listos. Porque no me gusta mandar unos y otros no, sino que me gusta mandarlos todos. Y he tenido atrasos con todos los materiales que he estado preparando para las clases y demás, otro montón de cosas. Vamos a ver acá. ¿No hay preguntas, no? Profe, Ujú. bueno, no es sobre, bueno, ¿qué importa? La duda es que, digamos, ¿quién redacta esos casos o quién los crea o así? Depende. Este editorio es mío. Entonces, Hay otros. ¿Ah? Entonces, ese caso usted fue la que lo redactó y la que lo hizo. Sí. Pero hay No, otros. Ajá. es que yo lo estaba leyendo, ¿verdad? Bueno, lo había leído antes y ahora que usted dijo que lo volviéramos a leer, lo leí y la primera vez no lo había apreciado tanto, pero la segunda sí, que está súper bien redactado. O sea, no sé, se siente como que uno está leyendo un cuento, una historia y es súper comprensible, súper entretenido. No sé, yo lo siento así, entonces nada más quería Bueno, me alegra mucho. En buena teoría, recalcarlo. una de las recomendaciones cuando se hacen casos es que sea algo así para que no sea tan cansado leerlo, como un documento técnico, ¿verdad? Que se vuelve aburrido. Cuando es de tipo historia, la misma curiosidad de uno y qué habrá pasado y yo no sé qué y tal persona y la otra, como que uno genera más empatía, entonces también está con mejor disposición para ir a solucionarlo. Pero como les digo, algunos, digamos, yo los redacto a partir cuando necesito ver un tema específico y no he encontrado algún caso que lo cubra de la manera que necesitamos. Hay otros que sí tomo de otros lados, hay otros que me baso en un caso real y los cambio. Entonces, digamos, el que tienen ustedes para el proyecto, yo me basé en un caso de un hotel que no es ni de Costa Rica. Hay gente que me dice, profe, yo sé cuál hotel es aquí en Monteverde. Yo les digo, no, es que en realidad el hotel en el que me basé queda en España. Entonces, Ay, profe, yo necesito un hotel como ese, está buenísimo. no, yo lo necesito. Ya me dieron ganas de ir. Pero algunos, como les digo, los tomo y lo que hago es hacer ajustes para los temas del curso, que no siempre los casos vienen con los temas que uno ocupa, ¿verdad? O con evidenciar ciertos hechos que uno los hace. Bueno, pero parte por eso es que les digo que me ha atrasado un poco, porque este año me ha tocado, hace 2 años fue la última vez que hice una revisión del material del curso, entonces he estado haciendo todos los ajustes en todas las presentaciones, en todos los casos, en todas las prácticas, para ir actualizándolos a partir de la tecnología cambia mucho, ¿verdad? Ya 2 años está un poquito pasado y pues por eso es que estoy un poquito atrasada con uno de los exámenes, pero como digo, ya yo espero para mañana mandarles los de ustedes y miércoles los del otro grupo y así, porque además tengo 3 grupos, entonces sí es bastante. Pero bueno, vamos a ir entonces con el último tema, es de lo que es procesos. Ya la otra semana empezamos con el tema de riesgos, que también, bueno, a mí me gusta mucho. Me parece que es muy interesante y que además es muy útil para ustedes y para todo el mundo conocer un poquito de eso, porque ahora toda la gestión organizacional se hace a partir de los riesgos. Y de hecho, mucha de la normativa que existe aquí a nivel de país es de hacer auditorías basadas en riesgos. Entonces, pues es importante que sea algo, no que van a dominar, el tema de riesgos es sumamente amplio, pero por lo menos que entiendan los conceptos generales que surgen a partir de cualquier iniciativa de este estilo. Este último tema de procesos organizacionales y sistemas de información, lo que procura es que entendamos, bueno, es explicarles más bien esa relación que hay entre los procesos y los sistemas de información, porque hasta el momento mucha gente, alumnos me habían dicho, profesora, pero o sea, vemos procesos y ¿qué tiene que ver con lo que vimos al principio de TI, verdad? Bueno, resulta que es porque
los sistemas de información son los que vienen a apoyar los procesos. Entonces, la idea de crear esta presentación y de incluir este tema fue precisamente que entendieran un poquito más esa relación que hay entre lo que vimos en el primer tema y lo que estamos cubriendo ahora. ¿De qué vamos a hablar? Pues un poquito del proceso mejorado y lo que son las funcionalidades de los sistemas de información, que es como un resumen más o menos de lo que vimos antes, para después hablar un poquito de los estudios de factibilidad que deberían hacerse y luego de hacer la implementación del cambio, que es la forma en la que pasamos entonces del proceso a ya tener un sistema de información en producción. En esta primera parte, entonces, habíamos dicho, por eso les digo que es como un breve resumen, ¿verdad?, de lo que habíamos hablado antes. El proceso formalizado me incluye una definición clara de cuál es el propósito del proceso. Tengo que saber exactamente para qué hago todas esas actividades, para saber cómo puedo medirlo y para saber cuáles son las salidas esperadas. Si yo no tengo claridad de para qué existe un proceso, puede ser o que está mal definido, es demasiado grande el alcance que le traté de meter, o que realmente no sirve. El proceso debería eliminarlo de la empresa. Entonces tengo que lograr identificar eso, como les había comentado antes, para solo mantener procesos que realmente me agregan valor. Esa es la idea básica ahí. Después dice, tenemos que tener el dueño asignado, la persona responsable que es la que va a darle seguimiento y va a tomar las grandes decisiones con respecto al proceso. Si vamos a tener un sistema de información, la persona que me diga si estamos de acuerdo, el sistema está acorde al proceso, a la forma en la que lo hacemos, o no me gusta ese sistema porque hace las cosas completamente diferentes. Es ese tipo de persona. Esta persona, que como les había mencionado antes, es la que tiene que hacer una validación de los resultados operativos y la que tiene que tomar la decisión de si se van a implementar oportunidades de mejora o no. Tengo que tener identificadas las entradas y salidas del proceso, que es toda la información que yo necesito incluir para hacer el procesamiento y qué es lo que yo voy a generar. Y habíamos dicho entonces que esas entradas yo tengo que también lograr identificar cuáles son los procesos que me la generan. Pueden ser procesos internos de la empresa, alguna otra área, algún otro servicio que me está generando esa información de insumo, o puede ser también que venga de fuera de la empresa. Sea como sea, yo tengo que entender de dónde viene y cuál es el formato en el que viene esa información para poder incluirla dentro de un sistema de información y generar las salidas, que también tengo que tener muy claro para quién van esas salidas. Mi salida va a otro proceso de negocio, a otra área de la empresa, va a clientes, va a proveedores, va a órganos reguladores, no sé, a la superintendencia o algo así, hacia dónde va todo ese tipo de información, porque también dependiendo de eso, yo voy a entender qué tanta explicación, qué tanto detalle, qué tipo de formatos tendría que entregar ese tipo de información. Tenemos el flujo de trabajo. Y en el flujo de trabajo está el detalle de todas las actividades que nosotros vamos a ejecutar durante el proceso, ¿verdad? Que fue lo que vimos que se puede hacer en el diagrama de flujo. Yo puedo escribirlo como prosa. Actividad 1, revisar que estén todos los datos del cliente. Actividad 2, verificar que la información del pedido coincida con elementos que están en el catálogo. No sé, yo lo puedo escribir como yo. Lo importante para mí es que estén descritos de alguna forma. Y que me diga quién hace cada tarea. La definición de los indicadores clave, lo que les dije ahora, bueno, entonces es ver qué es lo que yo voy a medir, que está relacionado con el propósito del proceso, con las salidas del proceso, con lo que el valor agregado que le quiero generar a mi cliente. Y por último, la interacción con otros procesos, que es esto que les mencionaba de las entradas y las salidas, hacia dónde van o de dónde vienen, para ver cuáles procesos se van a ver impactados por lo que yo haga dentro del mismo. Todo esto entonces tiene que estar definido en la empresa. Y cuando ya yo tengo eso definido, entonces ya ordenadito, ya bien identificado, yo podría decir que quiero un sistema de información acorde a ese proceso. Entonces,
En el sistema de información voy a basarme en las mejoras que ya han sido incorporadas, lo que les mencioné antes. Si el proceso tiene problemas, esperemos. Depuremos el proceso y después de que ya está depurado, vamos a hacer la implementación del sistema. Así que ya este proceso va a tener las mejoras incorporadas para que nosotros hagamos la parte de la programación. Tiene que ser diseñado para que ejecute desde el sistema de información las actividades del proceso que puedan ser automatizadas. No siempre se va a poder hacer eso. Por ejemplo, si estamos hablando, ahora, este mismo caso de Vittorio, cuando tenemos algún cliente, ¿verdad?, que llega al restaurante para comer ahí, esa parte no puede ser automatizada. La parte que puede ser automatizada es la de la llamada. Eventualmente yo puedo tener una persona contestando el teléfono, pero ya hay estas aplicaciones donde es un robot el que contesta. Si es mediante un chat, por ejemplo, si lo hacemos mediante redes sociales, es un robot el que te contesta y solo en ciertos casos específicos es que se te va a pasar a una persona real. Entonces, vean que aquí es importante poder identificar cuáles de las actividades del proceso sí pueden ser automatizadas y cuáles no. Porque entonces el sistema obviamente se va a basar en lo que es automatizado, pero de alguna forma tengo que incluir los elementos no automatizados en el sentido de que si es un visto bueno, que haya un usuario que pueda hacer un registro de que ya se dio la autorización y que ahí quede la evidencia de la autorización, por decir algo, porque ahora también las autorizaciones se pueden hacer automatizadas, pero de que quede registrado en alguna forma para que no pierda coherencia la información dentro del sistema de información con respecto a su ejecución completa en la empresa. Y obviamente, pues me voy a centrar en lo que es el manejo de la información. Todos los vistos buenos, las autorizaciones, las revisiones, los cambios de los valores, las actualizaciones y demás, todo eso. Así que, como la información tiene sus características específicas en cuanto a integridad, confidencialidad, que sea entregada en forma oportuna y todo eso, que yo garantice que mi sistema de información mantiene esas características de los datos a todo lo largo de su funcionamiento, sea quien accede a esos datos. Entonces, por acá, con esta primera parte, basándonos en el propósito del proceso, nosotros podemos establecer el propósito y el alcance del sistema de información. Ya sabemos qué se va a automatizar y sabemos cuáles partes van a quedar fuera del sistema, pero sí van a seguir siendo parte del proceso. Entonces, recordemos que el sistema apoya el proceso, pero no necesariamente está completo ahí. Si ya tenemos ese propósito y el alcance, entonces venimos a identificar las entradas y las salidas del sistema, que van a estar relacionadas con las entradas y salidas del proceso. Pero nuevamente hay que volver a analizar cuáles pueden ser automatizadas y cuáles no. Por ejemplo, si yo estoy hablando de producción, de alguna fábrica o algo así, yo puedo automatizar el proceso de producción en el sentido de que yo programo la maquinaria, las horas, la cantidad de productos, ese tipo de cosas. Pero ya la materia prima con la que se fabrica el producto, eso es algo que no puede ser automatizado. Entonces yo puedo automatizar las cantidades para saber cuáles son las cantidades de materia prima para hacer una estimación de la cantidad de productos que van a quedar al final, pero no puedo incluir la materia prima dentro del sistema. Entonces es entender esa relación que hay entre las dos cosas para ver hasta dónde va a venir. Estas entradas, como los sistemas de información lo que manejan son datos digitales, pues yo necesito entonces tener lo que les dije antes de la procedencia, para saber de la fuente de la que vienen los datos, el formato en el que vienen dados. No es lo mismo que me den un archivo de texto a que me den una base de datos, o que me den un PDF, o que me den un Excel. Entonces yo necesito saber cómo vienen los datos para que el sistema los pueda leer. También necesito saber cómo vienen estructurados. Digamos, ahora que estábamos en la parte de laboratorio, ya vimos que en la columna A venía la fecha, en la columna B el puerto, en la columna C venía el exportador, después venía el peso, el precio, el valor y el estado. Entonces, esa es la estructura. Entonces, el sistema de información va a asumir que todos los datos que vengan, que entren en cualquier momento al sistema, van a venir con esa estructura y los va a leer de esa forma. En la columna B va a estar siempre el puerto.
Si me cambian la estructura del archivo de entrada, ya el sistema de información no va a funcionar. Entonces, quien quiera cambiar ese formato, sea un proceso interno del negocio o sea quien sea, me debería avisar a mí para que yo haga los ajustes correspondientes en el sistema y siempre pueda tener esa información de entrada. Y otro elemento que es importante aquí es cuáles son los valores válidos. Por ejemplo, dijimos en el estado, ahora en la práctica laboratorio son pendiente, en tránsito o entregada. Esos son los 3 estados, son los únicos estados válidos. No le puedo poner un ya casi. No, eso ya no es parte de los valores válidos. Entonces aquí tengo que reconocerlos para poder mantener la información íntegra. La forma de ingreso, si se va a ingresar manualmente, es decir, hay una persona que va a llegar y va a meter, como ahora en el formulario, por ejemplo, eso sería una forma manual. Está en la aplicación, pero hay alguien que llega e ingresa los valores manualmente. O si viene el archivo de texto y yo leo el archivo de texto y automáticamente se carga. Yo solo le digo cuál es el archivo y el sistema llega, lo lee y mete los datos en la base de datos. ¿Y cuáles son los usuarios autorizados? Necesito conocer a esos usuarios para darles los permisos de acceso. Para cualquier aplicación esto debería ser una necesidad. En cuanto a las salidas es parecido, pero para el resultado del proceso. ¿Quiénes son los usuarios destinatarios? Porque puede ser que mi sistema automáticamente les mande un correo electrónico donde les diga que ya está esa información. El formato de entrega y estructura de datos también. Yo puedo recibir aquí como entrada un archivo de texto, pero puede ser que yo lo que les entrego es un archivo PDF con un informe, o lo que les entrego es un gráfico de barras, no sé, a partir de los datos que yo recopilé, o una presentación PowerPoint, no sé, hay varias cosas que yo podría entregar. Entonces tiene que quedar claramente definido cómo va a ser ese formato. Igual si la entrega es manual automática, ¿verdad? Porque también es algo que tendría que quedar programado. ¿Y cómo voy a almacenar y a enviar ese tipo de información? Porque yo puedo decir, bueno, el sistema de información debería estar almacenado en una base de datos. Sí, puede ser que sí, pero puede ser que no. Puede ser que yo más bien necesite guardar toda esta información como los PDFs que estoy mandando. Si son informes, por ejemplo, a la superintendencia, es importante que quede un registro en el sistema, en las bases de datos, pero además cuál fue el documento que le mandé con la fecha de envío, la fecha en la que se hizo el documento y demás. Porque esa es la evidencia de que sí lo mandé. Entonces, por ahí tengo que determinar ese tipo de cosas. El flujo de trabajo, entonces, es la parte la más interesante, que es donde yo tengo que hacer el algoritmo a partir del cual, con todos los datos de entrada, yo voy a ir trabajando toda la información de entrada para obtener las salidas. Y ese algoritmo, pues entonces es lo que me va a resumir todas las actividades que tenga que realizar. Y la forma en la que se establecen las responsabilidades va a depender de los usuarios que tengan derecho de acceso al sistema para cada una de las partes. Entonces, si a mí me toca, por ejemplo, ingresar los datos de la carga, entonces Alejandra Selva llega, mete los datos de la carga, yo no sé qué, yo no sé cuánto, y eso ya queda en el sistema. Y entonces tal vez va a llegar, no sé, José Sancho, y José Sancho va a tomar la información que yo ya registré para hacer un análisis de las cargas a ciertos puertos, a ciertos lugares o de ciertas empresas para calcular, no sé, los impuestos, por decir algo. Cuando él tiene calculados los impuestos y eso, pues entonces va a llegar Eduardo y entonces Eduardo va a llegar y va a revisar los impuestos con las cargas, va a actualizar los estados y va a generar el informe. Y ese es el final. Entonces, estas personas, cada una de ellas, cada una de ellas tiene que tener acceso a esa parte del sistema para que pueda hacer sus funciones. Y así es como tenemos que ir especificando bien esos niveles de acceso para cada uno de los usuarios. Entonces, como les digo, están las actividades, todos los requisitos de cumplimiento que eventualmente tendríamos que solventar. Por ejemplo, si la superintendencia a nosotros nos dice que tenemos que llevar un registro de cada uno de los cambios que se han hecho más bien así. Cada vez que se quiera eliminar un transporte, una carga de esas, entonces tiene que quedar un registro. Entonces yo puedo hacer un borrado lógico de la información. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, para efecto del sistema, está borrada, pero en las bases de datos ahí sigue la información de qué fue lo que yo borré y cuándo lo borré y la forma en la que lo borré.
Entonces, eventualmente yo podría hacer un seguimiento de esos casos, no sé, porque me lo pide la normativa, la regulación, o la superintendencia, quien sea. Entonces, tengo que tener claro cuáles de esos requisitos tengo que cumplir para no ir a hacer dentro del sistema cosas que no son bien vistas por esos requisitos de cumplimiento. La interacción con otros sistemas o aplicaciones, si eventualmente voy a comunicarme con otro lado, voy a leer y compartir información con otro sistema para hacer actualizaciones de los sistemas, de los datos que yo estoy gestionando. Y si voy a tener controles, habíamos visto que hay controles de entrada para validar datos, están los controles de procesamiento para verificar que las operaciones se calculan correctamente, y están los controles de salida, que es para una distribución adecuada de los resultados del proceso, en este caso del sistema. Pues entonces esos controles yo también tendría que decidir si van a formar parte del sistema de información o si los voy a dejar como algo manual. Además dijimos que el proceso tiene indicadores clave. Entonces, yo tengo que preguntarme para cada uno de los indicadores que tenga el proceso, si puede ser automatizado. Si yo tengo los datos ahí en el sistema para poder calcularlos automáticamente, que sería lo mejor, para no tener a alguien que tenga que ir a calcularlos, sino que se calculen automáticamente. Pero hay algunas cosas que no podrían ser automatizadas. ¿De dónde se obtendrían esos datos para hacer los cálculos de esos valores? Si los tengo, sea mediante el mismo sistema de información o por la integración que tengo con otros sistemas, pues yo entonces podría ir a solicitar cierta información a otros sistemas para calcularlo también automáticamente. Si se generan automáticamente, como les digo, ¿verdad? En cualquier momento, en forma continua, o si hay algún evento que sucede a partir del cual se genera. Por la fecha, porque el gerente general le dijo generar informe o por algo así. Todo eso tiene que quedar igual, claramente establecido para poder incluirlo dentro del sistema, y si es necesario generar avisos ante ciertos resultados. Esto es como yo les decía, si la meta mía es que el 90% de los productos salgan con las medidas correctas, y en el momento en el que ya estoy en 89, ya hay que mandarle una alerta al supervisor de producción de que se está bajando, que el promedio ahora es 89% en vez de 90%. Y si es 70, con más razón al supervisor de la producción y al gerente de producción y al gerente general. Entonces, todo eso tiene que quedar claramente establecido para que si se calcula automáticamente ese valor, el sistema sepa qué hacer con ese valor, a quién se le generan las alarmas correspondientes para que tomen decisiones y actúen rápidamente. Otras consideraciones generales que hay que tener con los sistemas de información. Entonces, bueno, ¿cuál es la infraestructura de TI que nosotros tenemos y cuál es la infraestructura que se necesita para el desarrollo y el funcionamiento adecuado de ese sistema? Porque, como les decía antes, nada ganamos con sistemas súper complejos si por un lado no tenemos toda la información, o si la infraestructura que yo tengo actualmente no soporta ese sistema de información y no puedo invertir en nueva infraestructura. Entonces tengo que tener esa consideración para ver si es algo que voy a hacer ya o que no lo voy a hacer. También a vez me pasó en un lugar que estaban haciendo un proyecto sobre un sistema de gestión documental súper grande y súper lindo. Bueno, le pidieron literalmente como pedirle al niño, ¿verdad? Y entonces el sistema, cuando trajeron ya el diseño de lo que sería el sistema, uno decía, si es una belleza completa. Claro, se cayeron de espaldas cuando les dijeron si son $65,000 lo que cuesta el sistema, más lo que se necesita en la infraestructura. ¿Por qué? Porque resulta que ellos tienen un presupuesto como de $5,000, entonces de ahí no se logró. Entonces, como dicen, apechugue con lo que se tiene, de ni modo. Con hojitas de Excel, con cosas así, se la han ido jugando y ahí siguen con las ganas del sistema, pero no tienen el presupuesto. Entonces, vean que todas estas consideraciones hay que tenerlas, porque si no la gente se emociona mucho y se llevan una gran desilusión cuando no logran lo que estaban necesitando, lo que estaban pidiendo. Otra consideración muy importante, respaldos de la información, ¿verdad? De los datos y restauración de los datos. Lo que le habíamos hablado antes en el primer tema, qué tan crítica es esa información para el negocio. Realmente yo puedo, por ejemplo, decir que los respaldo una vez a la semana, y si se pierde, digamos que se respalda la información los sábados en la madrugada. Entonces, si el viernes
en la tarde-noche se va la electricidad, se acaba la batería de la UPS y todo se queda sin batería y se pierden datos, estaría perdiendo los del último respaldo, el de la sábado de la semana pasada hasta hoy viernes en la tarde-noche. ¿Puedo darme el lujo de perder esos datos? Porque ese es el último respaldo que tengo. Entonces, ahí es el negocio que tiene que decir qué es lo que necesita para que entonces nosotros desde el área de TI podamos decir, ok, se puede, tenemos el espacio, tenemos la política de respaldo, sí se puede hacer lo que ustedes necesitan, o miren, no podemos. Ahorita tenemos todas las unidades de respaldo topadas, así que para hacer un respaldo adicional ya necesitamos un nuevo servidor o una nueva unidad, o hacer el contrato en la nube, lo que sea. Pero es importante considerarlo desde acá para que no vaya a ser que ya está el sistema de información funcionando, ya se está generando datos ahí, se están generando documentos, análisis y demás, y que de repente venga, no es que nadie, eso ya tiene 3 meses de funcionar y no ha habido ningún respaldo porque nadie nos dijo que había que respaldar la información. Entonces, esas cosas pasan, hay que considerarlas. Y obviamente la parte de restauración también. Entonces, si tengo que subir los datos, bueno, de un respaldo porque algo pasó, pues entonces, ¿cuál es el procedimiento que vamos a seguir para subirlos? Y lo otro, como les decía, si es necesario llevar un registro de transacciones. El registro de transacciones es el que dice, Alejandra Selva entró hoy, hizo una consulta. Entonces, tal vez yo pueda decir, bueno, no, de las consultas no vamos a llevar un registro de transacciones, vamos a llevar un registro cuando borra datos o cuando incluye datos, porque ya no debería incluir ni borrar. Bajo ciertas condiciones sí se podría, sí puede tener autorización, pero solo en esas condiciones. Entonces vamos a registrar cada vez que ella haga eso. Ese tipo de cosas también para hacer un seguimiento posterior al uso que se le da al sistema de información. Entonces, así que tenemos definido todo esto, que es cómo va a funcionar el sistema, se hace un estudio de factibilidad, que como aquí lo dice, hace un análisis entre los beneficios que nosotros vamos a esperar de un sistema de información, tanto beneficios tangibles como intangibles para el área del proceso que se va a ver afectado por el desarrollo de ese sistema. Entonces, por ahí, el estudio de factibilidad nos permite objetivamente hacer una valoración del esfuerzo que se requiere para desarrollar el sistema con respecto a los beneficios que realmente se esperan del mismo. Los componentes, bueno, se hace un desarrollo de un caso de negocio. El caso de negocio es como un caso, ¿verdad? Como una historia donde contamos la problemática, la situación, la justificación y podemos establecer cuáles son los beneficios estratégicos que tiene el desarrollo del sistema de información. Adicionalmente, podríamos nosotros hacer estimaciones sobre cuáles son los ahorros, los beneficios monetarios que va a tener la empresa por la incorporación del sistema. Entonces, usualmente se ponen en términos monetarios, pero eventualmente yo podría decir, bueno, lo que ahora está durando 5 horas para una aprobación, con este sistema en 15 minutos estaría todo aprobado. Entonces yo puedo cuantificar el costo de cada una de las personas involucradas, su trabajo por horas y demás, y el costo para el cliente, ponerle un valor económico y a partir de eso, pues entonces establecer que es un beneficio económico, es un ahorro que estoy teniendo. Hay que hacer una estimación de todo lo que es el plan de reembolso, o sea, lo que es el ROI, el famoso ROI, ¿verdad? Donde vamos a decir, esto es lo que estamos invirtiendo en este periodo de tiempo, en cuánto tiempo nosotros se nos va a devolver el equivalente de toda esa inversión para saber que ya cubrimos todos esos costos iniciales. Es parte del estudio de factibilidad porque la empresa tiene que saber si la inversión se va a recuperar en 2 años o en 5 años o en 20 años. Y eso es un elemento que también es decisivo para si se hace o no se hace. Y todos los beneficios intangibles. Aquí también es importante la parte de reputación de la empresa, de la imagen de la empresa, del cumplimiento legal, de un montón de elementos de ese estilo, la satisfacción de los clientes, la comodidad de los empleados. También hay muchas cosas que nosotros podríamos meter ahí que es importante considerar, porque también dependiendo de cuál es la estrategia que tenga la empresa en ese momento, pues también van a ser de peso, no tanto solo la parte económica del desarrollo del sistema. Los resultados esperados de lo que es el estudio de factibilidad, pues yo necesito que esté incluido un marco temporal que me diga, bueno,
Si empezamos ahora en noviembre, va a estar terminado en mayo. Y tengo que entonces decir, ¿verdad? Especificar eso para que la empresa sepa para cuándo se esperan los resultados. Porque si a mí me dicen empieza en noviembre y termina en diciembre, uno dice, ah, sí, facilísimo, es un mes nada más. Pero también es importante que me digan, empieza en noviembre y termina en diciembre, pero el próximo año. Porque entonces dicen, es más de un año de implementación. Entonces, hay que ver también cuál es el costo, ¿verdad? Y si realmente los beneficios valen la pena. La solución óptima. ¿Dónde la solución óptima del sistema de información tiene que basarse en los riesgos y en las necesidades del negocio? Tengo la situación y tengo que hacer el análisis de qué es lo que realmente necesito satisfacer para poder establecer esa solución óptima. Y aquí vean que nuevamente lo que estamos haciendo del estudio de casos y lo que vimos ahora del ciclo de Deming. Yo veo el problema, veo varias alternativas de solución y establezco cuál es la mejor forma de solucionar la situación a partir de esas alternativas. Otro elemento importante, aquí estoy poniendo posibles soluciones, pero aquí también yo podría decir, ojo, con lo que yo tengo ahora en la empresa, podría yo solucionar la situación. O sea, el problema, como les digo, que no necesariamente es problema, es una decisión, yo lo puedo solventar con lo que tengo ahora. Porque puede ser que alguien llegue y me diga, mire, pero ¿para qué van a hacer ese sistema si nosotros tenemos tal otra aplicación que hace esto y eso? Y usted liga eso con tal cosa y ya tiene lo que está necesitando. Entonces, si existe algo así, ¿para qué vamos a desarrollar todo? A menos que haya algunos beneficios intangibles o algunos nuevos beneficios que no estén incluidos en el uso de la tecnología actual. Pero siempre es válido hacer una verificación de eso para no invertir innecesariamente. Acuérdense que la idea no es gastar por gastar, es gastar en tecnología siempre que sea necesario. Otro, determinar si un producto de un proveedor ofrece una solución. ¿Por qué? Porque hay productos que eventualmente ya vienen listos. Ya yo puedo decir, lo compro hoy, me lo vienen a instalar mañana y pasado mañana está en producción, ya está trabajando perfectamente. Hay otros productos que eventualmente necesitan muchos ajustes, entonces ya yo lo compro hoy, la próxima semana vienen a hacer el análisis de los ajustes o parches y dentro de 2 meses ya está en funcionamiento. O eventualmente va a haber algunos que se haya que cambiarles demasiadas cosas, que eso ya lo habíamos comentado. Bueno, entonces, ¿valdrá la pena o no valdrá la pena si hay que hacer tantos ajustes, comprarlo o si será mejor hacerlo a la medida? Pero entonces es importante ver si hay algún producto que ya exista en el mercado que cumpla con lo que yo necesito. La otra es, vea que aquí estoy hablando de 3 cosas muy parecidas, pero que no son tanto, ¿verdad? Si ya tengo algo en el punto 3, ya tengo algo con lo que podría solventarlo. Si en el mercado, el punto 4, existe algo con lo que pueda solventarlo, o si tengo que hacerlo desde cero. Eventualmente puede ser que haya 3 cosas, que yo tenga alguna forma de hacerlo, que haya un producto en el mercado que me lo satisfaga y aún así quiero hacer el análisis de cuánto me cuesta desarrollarlo desde cero. Entonces, a partir de eso ya yo podría establecer cuál es la solución, el que va mejor de acuerdo con la estrategia del negocio y entonces a partir de esta información ya sería la alta dirección la que tome la decisión de si se desarrolla o no se desarrolla el sistema. ¿Okay? Igual vean que para todo esto ya es importante que yo haya hecho la parte previa de identificar las entradas, las salidas, las actividades, los indicadores, todo eso. Tengo que haberlo tenido muy claro para poder hacer este análisis. Porque si yo llego a hacer el estudio de factibilidad y no sé exactamente cuáles son todas las salidas o no sé exactamente cuáles son los indicadores, pues entonces va a ser muy difícil comparar algo que me esté ofreciendo un proveedor para saber si cumple o no cumple con todas mis necesidades. Así que tenemos que haber hecho eso antes para poder hacer un estudio de factibilidad completo. Aquí entonces es donde se toma la decisión entre si lo desarrollo o lo adquiero. Y entonces aquí, factores de decisión que son claves usualmente, pero como les digo, ya eso va a depender de cada empresa de qué es lo que estén persiguiendo. La fecha. Si yo tengo una fecha límite, por ejemplo, resulta que a partir del 15 de noviembre tiene que estar funcionando. Y yo en este momento, estamos hoy que es 12 de octubre, tengo un mes para establecer los requerimientos, para ver si la infraestructura sirve,
para hacer la contratación de quienes lo van a desarrollar, para hacer la implementación y para las pruebas y todo eso, voy a decir en 5 semanas no me va a dar tiempo, menos de 5 semanas. Entonces, eso es un elemento que muchas veces es clave. ¿Para cuándo ocupo que eso esté listo? El costo del desarrollo, el costo versus el costo de compra y de mantenimiento. Usualmente el desarrollo a la medida es más caro, porque todo el costo que tiene el desarrollo, la parte de programación de todos los profesionales involucrados, recae en un solo cliente. Cuando yo compro una herramienta que ya existe, que se vende a mucha gente, pues el costo que tiene desarrollar la herramienta se divide entre todas las ventas que tenga entre todos los clientes. Entonces, obviamente, hay que ver lo que les decía antes de cuántos ajustes necesito, cuál es el costo de mantenimiento para tener con certeza, hacer una comparación con bastante nivel de certeza. La disponibilidad de capacidad de recursos de que yo tenga en la empresa. Si yo tengo un departamento de TI donde está el gerente y el de soporte, yo no puedo pretender que voy a hacer un ERP a la medida y que lo vamos a desarrollar ahí en casa. Es imposible. O sea, no va a haber tiempo para hacerlo. Y suponiendo que, digamos, no precisa, van a pasar 3 años y probablemente todavía no esté terminado. Entonces, por más no precisa que haya, igual se va a tardar demasiado. Entonces, tengo que ver eso y la parte de hardware y software también, porque hay gente que a veces dice, voy a comprar un sistema porque es mucho más barato, pero así que tomaron una decisión y ya compraron el sistema, no se habían dado cuenta de la parte de la infraestructura. Entonces ahí se les disparan los costos que no los habían percibido con antelación. Características de licenciamiento también son importantes cuando es un producto que no es hecho a la medida, porque entonces, ¿qué es lo que están vendiendo? ¿Te están vendiendo una licencia permanente o es una licencia anual o es una licencia por usuario o es una licencia por empresa? ¿Y cómo funciona eso? Porque si a mí me dicen, bueno, cuesta $5,000 la licencia anual. Yo digo, bueno, todos los años tengo que pagar esos $5,000. Pero supongamos que hay, no sé, 100 personas que lo van a utilizar. Y si lo compro por usuario, la licencia anual por usuario es de $60. Entonces, si son 100, me sale mejor comprar la de $5,000 que pagarlos por usuario. Ahora, si son 5 usuarios, pues entonces me vale, para mí es mejor comprarlas por usuario que comprarla a nivel organizacional. Entonces, por ahí tengo que ir viendo todos esos valores también, cada cuánto y cuáles son los derechos, porque, por ejemplo, a veces la gente, por decir algo, Office, no sé, por decir algún ejemplo, me dicen, usted compra el Office el 2019 y tiene una licencia perpetua, pero es perpetua para el Office 2019. Si en el 2021 cambian la versión, ya no me incluye la versión de 2021, sino que solo la del 2019 que en algún momento va a ser obsoleta. Entonces, por ahí tengo que tener cuidado con ese tipo de cosas, ver el detalle, perdón, la letra pequeña para no llevarme sustos ya en el momento. Y la parte de la integración con otros sistemas o aplicaciones, que antes ya les había dicho que yo tenía que verificar con qué sistemas tenía yo que comunicarme para lograr generar algo, lo que fuera que tenía que hacer. Pues entonces, cuando yo estoy viendo esta parte de si desarrollo o adquiero la herramienta, también tengo que fijarme para las adquisiciones si yo podría pegarme con estos sistemas que ya existen en la empresa a partir de ese paquete de software para poder obtener lo que necesitamos. Porque si definitivamente no hay forma de integrarlos, pues ya por ahí tendría que irme por la opción de desarrollarlo en casa. Por otro lado, aquí tenemos un elemento que es un poquito más novedoso, que es lo que es la computación de usuario final. ¿Y qué es la computación de usuario final? Lo que estamos haciendo nosotros en el laboratorio. Que ustedes, que no son técnicos en informática, empiezan a desarrollar sus propias aplicaciones. Entonces, es algo que ya está sucediendo mucho en las empresas, de hecho, por eso es que es parte del curso que tienen ustedes. Y entonces, ayuda mucho a aliviar la carga del departamento de TI con cosas que son muy específicas al trabajo de ustedes. Entonces, como aquí dice, bueno, usualmente los usuarios finales no son programadores, porque cuando son programadores más bien tienden a irse a la parte de sistemas de información y de hacer un desarrollo formal de cualquier tipo de aplicación que necesiten. Y en este sentido,
lo que sucede con frecuencia es que hay alguien del área de soporte que le ayuda al usuario final a establecer ciertas cosas para accesos a cierta información, algo así, pero es el usuario final el que decide qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Así como ustedes eventualmente decidirían hacer algo en Visual Basic para facilitarles la generación de sus reportes, de sus gráficos o de lo que sea que necesiten hacer. Entonces, tiene sus beneficios y tiene sus riesgos asociados. Los beneficios es que ustedes crearían rápidamente sus aplicaciones, como les digo, entonces hay un completo nivel de independencia del departamento de TI. Si ustedes van a TI a pedirles que les hagan algo, alguna aplicación así, pues uno va a trabajar, va a levantar los requerimientos, va a ver qué sistemas hay que tocar, los perfiles de acceso de los usuarios, va a hacer el diseño, se los va a llevar para que ustedes lo aprueben, así que ustedes lo aprueban, se va a construir, se va a probar, van a hacer las últimas pruebas ustedes, cuando ya todo esté bien probado, se va a instalar. Estamos hablando de que por rápido que sea, no van a durar menos de 2 semanas en eso. En cambio, cuando ustedes dicen, mira, tengo este archivo, voy a leerlo, voy a procesar los datos y voy a hacer un cálculo así, voy a hacer una macro, jajaja, listo. Ya tengo un formulario, ahí se mete la información y se genera. ¿Cuánto duraron? 3 horas, 4 horas haciendo eso. Entonces, para ustedes es mucho más rápido y no se recarga tanto al personal de TI que necesita más tiempo para cosas que son muchísimo más complejas que una aplicación de usuario final. Riesgos importantes, pues eventualmente pueden generarse algunos resultados que sean incorrectos porque no está tan formalizada la parte de las pruebas, porque tampoco se tienen tanta experiencia diseñando pruebas y demás. Entonces, si es como una aplicación de algo muy específico, digamos lo que hicimos ahora en la clase, pues entonces es difícil que algo así esté mal. Pero ya cuando estamos hablando de otra información más relevante o más crítica, pues si tendríamos algún problema, si se están generando incorrectamente los valores, sobre todo cuando hay fórmulas de cálculo muy complejas o procesamientos muy complejos de información. Tiene otro problema que no está sujeto a lo que es los cambios o las diferentes versiones de las herramientas. Si ustedes hacen una herramienta en Excel, por ejemplo, y les quedó lindísima, entonces por ahí alguien se la ve y dice, ¿vos me la puedes pasar? Ustedes se la pasan. Perdón, ay, ustedes se la pasan y esa persona tal vez se la pase a alguien más. Cuando ustedes hacen un cambio en lo que ustedes hicieron, ustedes tal vez se lo pasan a la persona que ustedes se lo dieron, pero no necesariamente a todas las personas que tienen unas copias de esas. Y así, y cuando se dan cuenta por ahí, tal vez hay otra persona que hizo un pequeño ajuste a la versión original, pero que no cumple todas las últimas versiones que ustedes hicieron de su herramienta. Entonces, a final de cuentas, no se sabe cuál es la versión más actualizada, ni la más completa, ni la que se le corrigieron las pulguillas que tenía, ni nada de eso. Entonces, por ahí, pues es un problema porque hay varias gente trabajando con la misma herramienta, pero como son diferentes copias, pues tienen diferentes macros o diferentes cosas. Y puede suponer un riesgo en cuanto a la información, en caso de que sea información crítica para el negocio, porque pues obviamente como no son profesionales del área de TI, pues entonces no están completamente conscientes de cómo tienen que proteger esa información. Ahora igual, aquí estamos hablando en términos generales, hay gente de negocio que más bien se ha metido mucho en estas áreas y que saben, pero muchísimo, ¿verdad? De manejo hasta de seguridad con Visual Basic, por decir algo. Pero ya esos son como casos más esporádicos. Sin embargo, pues es parte de lo que se trabaja en la actualidad, es parte de las soluciones que hay que integrar y es parte de lo que debería estar registrado a nivel de aplicaciones que se usan en la empresa. La implementación del cambio, ya para terminar, pues entonces son los proyectos que tienen que realizarse. Así que decidimos si vamos a desarrollar, sea una aplicación de usuario, sea un desarrollo de un sistema complejo en casa, sea la adquisición del sistema, sea como sea. Vamos a hablar de que hay que elaborar un proyecto y que en ese proyecto es donde se va a implementar todo el cambio. Se van a ejecutar todas las acciones que sean necesarias para poner en producción ese nuevo sistema de información. Y pues eso viene de la mano con todo lo que conocemos como gestión de proyectos. El proyecto tiene que establecer claramente el alcance, qué es lo que va a ser el propósito de ese sistema de información, cuál va a ser la duración del proyecto, una estimación inicial y el costo inicial del proyecto. Vamos a establecer entonces para ese sistema de información, para poder desarrollarlo,
cuáles van a ser las tareas y las responsabilidades de cada una de las partes involucradas en ese proyecto, cuáles van a ser los recursos que voy a necesitar. Y aquí estamos hablando de recursos humanos. Eventualmente yo podría decir, voy a tener que contratar a un asesor en tal cosa, no sé, a un asesor en ciberseguridad para tal cosa. Entonces tengo que contemplarlo ahí. Igual que tengo que contemplar el apoyo administrativo que pueda tener, igual que tengo que contemplar que tiene que haber un gerente de proyecto, que tiene que haber varios analistas, un líder, un patrocinador, varias cosas así. Y por supuesto, tengo que hacer la identificación y la gestión de todos los riesgos asociados al desarrollo de ese sistema de información. Entonces, por acá, estos proyectos es lo que vamos a trabajar en el curso de administración de proyectos. Cómo gestionamos un proyecto un poquito más enfocado en lo que son aplicaciones, lo vamos a hacer, pero en términos generales van a ver en ese curso que todo lo que hablamos de gestión de proyectos sirve para cualquier proyecto, sea para cambiar el jardín de la casa, para construir un edificio o para el desarrollo de un sistema de información o para lo que sea. En realidad son los mismos pasos y los mismos elementos que tenemos que ver. Y por otro lado, bueno, lo de la gestión de riesgos, que es el tema que sigue para este curso. La planificación de la implementación, entonces, lo que pretende es establecer la base, ¿verdad? Para decir cuál es la estructura que yo necesito dentro de la empresa para poder hacer una implementación planificada, adecuada y bien gestionada de lo que es el desarrollo de un sistema de información. Y en esta parte de la implementación, donde yo la planifico, que es dónde va a funcionar ese sistema de información, cómo lo voy a trabajar, quiénes lo van a trabajar, pues entonces yo tengo también que lograr, cuando lo estoy planificando, decir, bueno, cuáles son todas las habilidades que va a necesitar la gente que está involucrada. Y ahí estamos hablando de que, bueno, la gente que va a participar en el proyecto, si necesita algún tipo de capacitación para lograr desarrollar el proyecto. Los usuarios finales, ¿qué habilidades van a necesitar? Van a necesitar también algún tipo de capacitación. Eventualmente, no sé, en esa herramienta o en alguna otra certificación que se necesite para propiamente la información del proceso que va a soportar, qué es lo que van a necesitar. Lo que se quiere es, recuerden que la implementación es el momento en el que yo empiezo a ejecutar en el ambiente de producción en tiempo real, en este caso los sistemas de información. Entonces, la idea es que antes del día en el que empieza a operar ese sistema de información y llegue a trabajar la gente, antes de eso, yo los tengo que haber capacitado, les tengo que haber puesto prácticas, les tengo que haber puesto, ojalá hasta exámenes, entre comillas, en el uso de la aplicación para evitar que metan la pata cuando ya está en producción, cuando está en funcionamiento. Tenemos que analizar también cuando planificamos esa implementación las cargas de trabajo que se están distribuyendo entre todas las partes involucradas. La idea es que queden equilibradas y que las personas no se vean con recargo de trabajo. Todo esto lo tenemos que ver desde el punto de vista del sistema, planificarlo, preparar a la gente para lo que sigue, para los cambios. Eventualmente es quitarles algunas tareas, es asignarles algunas nuevas, pero que todo el proceso y toda la ejecución del sistema se desarrolle en una forma que sea bastante equilibrada. Y una infraestructura dedicada al apoyo. Cuando se implementa el sistema, cuando se pasa a producción, pues obviamente los primeros días todo el mundo va a tener dudas de un montón de cosas. ¿Y qué hago en tal lugar? ¿Qué pasa en esta situación? En este caso, ¿cómo lo tengo que escribir? ¿Cómo así o como asá? Si puedo encontrar la información de esta forma. Todo eso es lo normal, mientras la gente se acostumbra al uso del nuevo sistema. Pero entonces hay que tener planificado quiénes van a atender todas esas consultas. Porque tenemos a la gente del área de TI, de operaciones, que está ya enfocada en toda la operativa diaria. Todo lo que son los respaldos, lo que son la seguridad, el mantenimiento de la red, verificar que todo funciona correctamente, todo eso ya está. Entonces, deberíamos asignar un grupo especializado que atienda estas cosas. Y eso tiene que ser comunicado y tiene que ser informado a todas las partes para que si tienen cualquier duda llamen a ellos sin interrumpir el conjunto de operaciones generales del departamento de TI. La transición al sistema de información, pues entonces es
Así que en la parte anterior estábamos haciendo la planificación. Cuando ya estamos haciendo el cambio ahí propiamente dicho, pues entonces es donde vamos a decir, ok, en esta transición tenemos a esta gente que va a atender las consultas nuevas, ¿verdad? Por el cambio de la etapa esa de transición. Y entonces tenemos que también establecer para ellos cómo tienen que resolver cada una de las consultas que tengan los clientes, los usuarios de ese nuevo sistema de información. En esta transición, entonces, tenemos que establecer, como ya vimos cuáles son las habilidades que requieren en la parte de la planificación, pues entonces aquí tenemos que establecer cuál es el plan de capacitación específico que tenemos que desarrollar para que cada una de las personas involucradas lo lleven, como les dije, a tiempo. No es que si me vienen a decir el jueves empieza el uso del sistema y la próxima semana tiene la capacitación. No. La idea es que la capacitación sea antes y que todas las preguntas salgan antes de que ya estén ahí. Bueno, la gran mayoría de las preguntas. ¿Y cómo debe ser realizada la migración? Que la migración es pasar los datos del sistema o la forma en la que se recoge esta información actualmente al nuevo sistema. Dependiendo de cómo sea el sistema viejo o el método viejo para recopilación de la información, pues entonces vamos a ocupar a un grupo de gente dedicado exclusivamente a meter datos. Hay algunas formas donde se puede hacer automatizado, ¿verdad? Se generan archivos de texto y se cargan en las bases de datos de los sistemas, pero muchas veces ocurre que hay que tener 1 o 2 semanas gente incluyendo los datos casi que en forma manual para llenar toda la base de datos y pasarlo. Pero todo eso, como les digo, hay que pensarlo antes y ya solo implementarlo. Y con esto terminaríamos este tema. No sé si hay alguna pregunta, duda, comentario. ¿No? Ok. Entonces, para hoy teníamos sí, un caso, el de el hospital. Entonces, lo que vamos a trabajar con ese caso es que ustedes me lo van a resolver y me lo van a entregar de hoy en 8 para que valga como un quiz teórico, lo pueden hacer en grupos. La idea es que esto es como un resumen de todo lo que tendría, lo que hemos visto, lo que hemos hablado de lo que son los procesos. Entonces, ya les enseño. Eso es lo que tendrían que ver. La categoría de proceso que le asignaría a la contratación de médicos. Aquí no es tanto establecer todo el mapa de procesos, porque no habla de varios procesos, sino que es uno muy específico, pero entonces ustedes tienen que decirme a cuál categoría pertenece el proceso del que estamos hablando. Identificar los componentes, cuál es el evento disparador, las entradas, las actividades y las salidas. Con base en los criterios de Alicia, ahí cuando vean van a ver quién es Alicia, qué oportunidades de mejora pueden identificar para este proceso. Entonces ahí es que ustedes piensen cómo mejorarían ustedes la situación. Ella establece algunos problemas que he identificado con la forma en la que se hace ahora y pues entonces la idea es que ustedes me digan cómo lo resolverían y qué tipo de información debería ser recopilada para gestionar adecuadamente el proceso. Esto pensando en qué tipo de sistema de información, ¿verdad? Tendríamos que tener ahí, qué información habría que incluir para poder tener todo ahí registrado. Entonces, esto, mira, yo todavía no he hecho el enlace. El enlace yo se los hago. Les voy a poner como título enlace quiz caso 3D para que sepan. Y entonces tienen hasta de hoy en 8 a las 7 de la mañana para entregarme el resultado. Como les digo, lo pueden hacer en grupos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Profe, sí. Entonces, nada más adjuntamos en el documento que le mandamos esas preguntas en las instrucciones. O sea, no los hechos relevantes ni nada de eso. No es necesario. Con solo que me respondan estas 4 preguntas. La idea es que, digamos, eso como que se haga una práctica de ustedes, ¿verdad? Pero no es que me los tienen que escribir. Ok. Solo las respuestas a estas 4 preguntas. Ok, gracias. Para bien 8, entonces, ok. ¿Algo más? No. Bueno,
estamos. Ahí cualquier cosa me avisan. Nos hablamos de hoy en 8 si Dios lo permite. Cuídense mucho. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Chao, profe, Chao. gracias.